Vamos, hermanos, al igual que todos, importantísimo, vital en nuestras vidas. Ustedes y yo creo que a estas alturas en las que estamos, mis amados hermanos, en relación al ministerio al que pertenecemos, pues bendito Dios, pertenecemos al ministerio Ebenezer, amén. Hemos logrado, no lo sé, lo voy a decir así, sí, tal vez no he logrado entender exactamente cuál es la función de cada uno de los 5 ministerios, por lo menos, espero yo que así sea, y si no, pues vamos a aprender. Que sepamos de que la Biblia nos muestra claramente de que hay 5 ministerios, amén. Ahí me faltó una S, pero bueno, no importa. 5 ministerios, algún día lo vamos a explicar. Pero cada uno de los ministerios, mis amados hermanos, está representado en cada uno de los dedos. El dedo pulgar representa al ministerio apostólico. El dedo índice representa el ministerio profético. El dedo de en medio representa el ministerio evangelístico. El dedo de los anillos representa el ministerio pastoral. Y el dedo meñique representa al ministerio del maestro. Amén. En su tiempo vamos a explicar cada uno de ellos, porque bíblicamente está escrito cómo cada dedo representa un ministerio. Amén. Ahorita nada más se los menciono. Pues el tema de hoy es la restauración de los linderos por los 5 ministerios. Amén. ¿Cuál es el tema? La restauración de los linderos por los 5 ministerios. Amén. Si ustedes ven en la imagen, mis amados hermanos, en la imagen se está restaurando, básicamente son las murallas, mis amados hermanos, de Jerusalén, cuando fueron destruidas, y allí en la imagen ustedes ven que hay 2 hombres, ¿verdad?, más cerca, que están hablando, ¿verdad? Esos hombres son, mis amados hermanos, Gesem, el árabe, y Tobías. Amén. Uno es árabe y el otro es parte del pueblo de Dios, mas sin embargo se llenaron de celos cuando vieron que Nehemías estaba restaurando los linderos. Un lindero puede ser estas 4 paredes que ustedes ven, es un lindero, amén. Es un límite, amén. Es un punto en el cual, si ustedes y yo atravesamos por esa puerta, podemos poner un pie afuera y automáticamente con ese pie afuera, pues ya estoy afuera, ¿verdad? Y me meto el otro pie y ya estoy adentro. O sea, ¿qué marca el que esté afuera o el que esté adentro? El lindero. Amén. La puerta, si lo queremos ver así. Amén. Entonces, el tema de hoy, no creo que me dé tiempo de llegar, pero por lo menos vamos a empezar. Está hablando acerca de la restauración de los límites. Amén. En casa, mis amados hermanos, no me refiero a la mía, sino a la casa de cada uno de nosotros. No lo sé, pero me imagino de que tal vez no hayan, por ejemplo, las 10 reglas para poder vivir en esta casa. Pero si hay reglas o no. Por ejemplo, menciónenme alguna regla que haya en casa. Mantener el orden. Mantener el orden, ¿verdad? ¿Otra? Apagar todas las luces. ¿Por qué? Porque acaso es usted el que paga el recibo, pues soy yo. Ya, hay reglas, ¿verdad? Por ejemplo, una regla, mis amados hermanos, que debería de ser muy buena, y si la hay en casa, pues gloria a Dios: a la hora del almuerzo, 0 celulares en la mesa. Ay, caray. Bueno, no estoy molestando, solo estoy ni tampoco dando ideas, solo es un ejemplo de que simple y sencillamente para poder convivir y llevarnos bien, entiéndase, como decía la hermana, en orden en casa, tienen que haber reglas. Y repito, aunque tal vez no sean 10 reglas ahí estipuladas, constituidas, pero es necesario que hayan linderos, que hayan, vamos a utilizar mucho esta palabra, límites. ¿Y qué pasa? Repito, no lo sé. ¿Habrá algún límite de horario de entrada en su casa o cada quien entra cuando quiera? Ese silencio me demuestra como que no hay, va, cada quien entre como quiera, no lo sé. Bueno, pero yo creo que, mis amados hermanos, tal vez, repito, tal vez no sea 10 en punto, y si no es a las 10 en punto
punto unos taches, cierra la puerta y mira dónde se queda. Tal vez no sea así, pero o sea, uno por lo menos espera o sabe de que si hay uno de los miembros de casa fuera y ya es cierta hora y no regresa, ¿le da uno igual? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de alguna forma, repito, tal vez no estén ahí escritas 10 en punto, por ejemplo, pero se sabe que a cierta hora ya tenemos que estar todos en casa. ¿Qué es eso? Es un lindero, es un límite, amén, es una regla, es una norma. ¿Y qué pasa cuando alguien traspasa los linderos? ¿Qué pasa cuando alguien rompe los límites? ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, como vuelvo a lo que decía la hermana o hermana Melissa también, cuando las luces, está el gran sol y todas las luces encendidas? ¿Qué pasa en casa cuando pasa eso? Hay problemas. Hay problemas, ¿verdad? ¿Verdad que es normal que haya problemas? No, no es normal. Deberíamos de ser todos obedientes, pero solamente el que paga los recibos es el que pone el orden. Amén. Y si yo intento poner un orden en mi casa, ¿qué pasa? Todos, sí mi señor, como usted diga mi señora, o todos se ponen al brinco. ¿Qué les pasa a ustedes en su casa? Cuando intentan ustedes poner un límite, cuando alguien se está saltando los linderos y ustedes llegan y quieren poner orden, así les hacen, sí mi señor, como usted diga mi señora. ¿Qué pasa? Brincan, ¿verdad? ¿Y por qué brincan? Porque son brincones, dirán. No, brincan, mis amados hermanos, ¿por qué? Porque al alma, el alma que ustedes y yo tenemos, no le gusta vivir en orden. Le gusta vivir como él, como ella quiere. Amén. Pero póngale mucha atención al título. El título es la restauración. Amén. De los linderos por los 5 ministerios. Entiéndase, si vamos a hablar de restauración, es porque en casa, en mi vida, en la iglesia, habían linderos. Pero, ¿qué ven ustedes en la imagen? Se están construyendo unas murallas que ya estaban. ¿Y por qué las están construyendo o reconstruyendo, sería la palabra, si ya estaban? Porque esas murallas ya estaban construidas. Ahí está, porque alguien las botó, porque alguien las destruyó, porque alguien traspasó los linderos. Y esa es la razón, mis amados hermanos, por la cual les digo, es que muchas veces en casa, si me escuchen bien lo que les voy a decir, en casa las almas se pierden. Yo no sé ustedes y yo, miren, yo sé que ustedes y yo definitivamente amamos a Dios, mis amados hermanos. Si no, yo les pudiera preguntar, ¿y qué hacen aquí si no lo aman? Estamos aquí porque lo amamos, definitivamente, amén. Pero ¿acaso no llega un punto como seres humanos en el que uno se cansa, hermano? Toda la vida estar diciendo siempre lo mismo. ¿Y por qué se cansa el alma? Porque llega un punto en el que uno sabe que si uno intenta poner orden, el otro va a brincar. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser así la situación? Entonces llega un punto en el que puedo pensar por mi persona, por cada uno de nosotros, mejor voy a apagar las luces. ¿Por qué? Porque si yo digo algo, todos se van a alejar, vamos a terminar peleando, mejor las apago. Pero ¿cómo va a apagarlas uno? Cansado. Otra vez la misma situación, estos no entienden. Y uno se va cargando y se va cargando, y esas cargas, mis amados hermanos, ¿qué es lo que van haciendo? Que aquellos límites, que aquellos linderos, que aquellas normas, que aquellas reglas, que aquella constitución que yo tenía como persona y en mi casa, se destruya. ¿Saben qué? Cada quien haga lo que le pegue la regalada gana. Si quieren venir bien, si no, pues no. Que miren qué hacen. Y uno en cierta etapa de la juventud siente la gloria de Dios cuando un padre dice eso. Pero no es la mejor solución. Porque entonces, ¿qué hay que hacer después? Restaurar. Pero si hay que restaurar es porque ya hubo destrucción. Y yo no sé, mis amados hermanos, pensémoslo desde este punto de vista, como lo estoy trasladando. No sé si a nosotros nos gustaría restaurar o simple y sencillamente mejor que todo se quede en orden. ¿Cómo nos gustaría? ¿Restaurar o que mejor todo se quede en orden?
Sería lo ideal, ¿verdad? Pero ¿por qué hay necesidad de restaurar? Porque algo se ha roto, porque mi alma no le gusta que le pongan límites. Miren pues, alguna vez les hago una pregunta, pero quiero que sean sinceros. Bueno, antes de hacer esta pregunta, les pregunto, ¿alguna vez han predicado ustedes? ¿No? Bueno, la pastora ni le pregunto, ¿ah? ¿Ustedes alguna vez han predicado? ¿Nunca han predicado? Los voy a poner a predicar. Bueno, esta es la pregunta que sí quiero hacer. ¿Alguna vez cuando alguien está predicando, no importa quién sea, mi esposa o yo o todos los predicadores que hayan escuchado predicar, ¿alguna vez se han sentido ustedes, eso que está diciendo, por mí lo está diciendo? ¿Alguna vez se han sentido así? Cada rato, ¿va? Ok, ¿y por qué nos sentimos así? Con libertad, me dice, ¿por qué me siento yo? Eso por mí lo está diciendo. Sí, porque sabemos que hay algo desordenado dentro de nosotros. Más o menos me convence. Porque miren pues, o sea, la hermana dice, porque sé que hay algo desordenado dentro de mí. Ok, sí, está bien. Pero muchas veces eso, por mí lo está diciendo, uno lo agarra como personal, como que a mí me está tirando. Porque lo ideal sería que uno lo tome así como lo dice la hermana. Eso lo está diciendo por mí, pero no una forma de un ataque, sino porque yo sé que hay algo desordenado entre mí y lo tengo que restaurar. Así sería lo ideal, que todos lo tomáramos. Pero muchas veces estamos ahí sentaditos y uno sabe cuando por uno lo están diciendo, pero ¿qué es lo que la mayoría de personas hacemos? Uno se siente atacado. Qué bueno, por eso repito, qué bueno fuera que lo tomáramos así. Así eso lo está diciendo por mí y sé que tengo que restaurar esta área. Pero la mayoría de veces nos sentimos atacados. ¿Por qué? Vuelvo a la carga por lo mismo, porque esa alma que ustedes y yo tenemos no le gusta que le pongan límites. Entonces llega un momento, mis amados hermanos, les digo, tengo 17 años ya de estar pastoreando, mis amados hermanos, y en la relación ovejas, pastores, todo está bien, hasta, no se olviden del título, más o menos logré escuchar, ¿hasta qué? Hasta que se rompen los límites o hasta que el pastor o la pastora llama para poner orden, para poner límites. Entonces, ¿cómo sale el alma ya de uno? Ahí volvemos a esto. ¿Por qué? Si lo que los pastores, los padres, los maestros están haciendo, miren, hoy por ejemplo, aquí siempre pasan las cosas por algo. Hoy fui a traer a Adonai y siempre, ahí hay dos portones, ¿verdad? Y siempre los entregan en el segundo portón. O sea, está el de allá, por ejemplo, y ahí los entregan aquí, no en el de allá. Hoy la maestra salió, abrió el primer portón y no sé, creo que el guardián no estaba, y el asunto es que fue a abrir el otro portón, y cuando ella se dio la vuelta para ir al otro portón a entregar a los niños, ¿dónde creen que estaban los niños? Los niños llegan para afuera. O sea, solo les abría una puerta, les abrían el lindero y llegan para, venga para acá. Los volvió a regresar. Ahí estábamos ya todos los padres, pero los niños llegan para afuera. Ok. Entonces muchas veces pasa eso. En las relaciones, estoy poniendo un ejemplo, oveja, pastor, porque tenemos que hablar de los 5 ministerios. Hasta ahí llegan bien las relaciones. Hasta que el pastor decide poner un límite, un orden. Entonces, como decía el hermano, muchas veces ya el alma sale peleada. ¿Por qué? Porque imagínense, máxime, si hay 2 en la iglesia que están cometiendo el mismo error, pero solo a mí me ponen límite y al otro no. ¿Por qué salimos peleados? Si la Biblia dice que Dios al que ama, lo corrige, lo exhorta, como un padre lo hace con un hijo. Yo no sé ustedes, mis amados hermanos, si cuando regañan a sus hijos los dejan de amar. Yo hoy le decía a uno de mis hijos, mira, si te digo lo que te digo es porque te amo y no quiero que se haga esto y esto y lo otro. Me estoy poniendo límites. Amén. ¿Por qué? Por amor. Pregúntenle si le gustó, porque le di. Probablemente no.
Amén. Pero de alguna forma, mis amados hermanos, se tienen que poner los límites. Y si hay cosas que ustedes y yo toleramos, ustedes saben, como padres, ¿saben qué va a pasar? Nuestros hijos nos van a poner límites a nosotros. ¿Por qué? Porque yo soy tolerante. Ahora el problema, repito con esto, es de que no debería de ser así, mis amados hermanos, pero lamentablemente, por cuanto nuestras almas, lo digo por tercera vez, no les gusta someterse, como ustedes mismos lo decían, cuando alguien quiere poner límites, brinca. Si los límites están puestos para nuestro bien, hay cosas, mis amados hermanos, miren, díganlo sin pena, a mí no me va a dar vergüenza. Ustedes han escuchado hablar del profeta Elías, ¿sí? ¿Sí o no? ¿Sí? Bueno. El profeta Elías dice en la Biblia, mis amados hermanos, que era un hombre con unción. Muchos cuando hablan del profeta Elías dicen que era el profeta de fuego. ¿Por qué? Porque hacía descender fuego del cielo. Tenía una gloria muy poderosa. Él tenía un discípulo que se llamaba Eliseo. Y la Biblia dice que cuando Elías fue arrebatado, o en el proceso, ¿verdad? Elías le pregunta a Eliseo, ¿qué quieres que te dé? Y Eliseo le responde, quiero una doble porción de lo que tú tienes. O sea, si Elías no era cualquier profeta, mis amados hermanos, dice la Biblia que mató a 850 profetas. Un solo profeta mató 850 falsos. ¿Era cualquier profeta? No era cualquier profeta. Y ahora imagínense, y Eliseo le pide el doble de lo que él tenía. Entonces, ¿qué tipo de profeta era Eliseo? Si le pidió el doble y Dios se lo concedió. O sea, Eliseo no era cualquier profeta, mis amados hermanos. Sí tenía el doble de lo que tenía Elías. ¿Por qué les digo esto? Porque hay una oportunidad en la que hay una mujer llamada la Sunamita, a ella se le acaba de morir el hijo. Y Eliseo tenía el doble de porción de Elías, un profeta. Y se le acerca el profeta y le dice a la mujer, le dice, dime qué te pasa. Ya les acabo de decir que tenía la mujer y le acababa de morir el hijo. Y el profeta Eliseo, con la doble porción de Elías, llega y le pregunta, dime qué te pasa. Cualquiera pudiera decir, bueno, no, usted es profeta, dígame usted qué tengo. Y Eliseo le responde, dime qué te pasa, porque el Todopoderoso no me lo ha revelado. ¿Cómo podía él ayudarla si Dios no le había revelado nada? ¿Ah? Está fácil, hombre. Bien, aquí está la clave. Ahí está. El profeta le dice, dime qué te pasa, porque el Todopoderoso no me lo ha revelado. Amén. Entonces, ¿cómo podía él ayudarla? Exactamente, ¿verdad que estaba fácil? Que ella le dijera, y le dijo lo que pasó. Mira, el hijo que me diste, yo te dije que no estuviera bromeando conmigo, que no estuviera jugando conmigo, porque yo vivía tranquila. ¿Quién te dijo que yo quería un hijo? Y ustedes y yo ya sabemos la historia. El asunto es, mis amados hermanos, si el profeta Elías con doble porción no sabía lo que la mujer aquella tenía, ¿sí? Le dijo, dime qué te pasa. Y cuando la mujer le dio el corazón y le dijo, esto es lo que tengo, el profeta fue y resucitó al hijo. Pero ¿y si la mujer no le hubiera dicho nada? No hubiera pasado nada. Si el profeta Eliseo con doble porción no sabía qué tenía la mujer, y ahora yo voy a saber qué tienen si ustedes no me dicen. Que el Señor se lo revele, por eso les puse el ejemplo. Si Elías con doble porción no sabía, Eliseo con doble porción no sabía lo que la mujer tenía, y ahora yo, ¿qué pasó más tiempo haciendo camas, hermano? Entonces, ¿cómo poder ayudarlos, mis amados hermanos, si ustedes no abren su boquita? ¿Cómo? Miren, una vez me dijo alguien, no me dijo, pero o sea, sí lo dijo, pero no me lo dijo a mí.
Que el Señor le revele al pastor lo que me está pasando. Ay, sí, yo sé que el Señor lo puede hacer. ¿O no lo puede hacer? Pero ¿no será más fácil que ustedes vengan y, pastor, mire esto y esto me está pasando? ¿Será más fácil o no? Entonces, en base a eso, mis amados hermanos, se les puede poner un límite, un lindero, y es ahí donde nos vamos a dar cuenta el tipo de ovejas que somos y el tipo de pastores que somos. Amén. Es ahí en donde nos vamos a dar cuenta si en realidad, entiéndase, nuestra relación es de Dios. ¿Por qué? Porque imagínense, mis amados hermanos, yo les cuento, el primer pastor que yo tuve me hizo hacer una de cosas a mí que les digo, definitivamente Dios tendría que estar en esa relación. Me recuerdo en una oportunidad, es la única que les voy a contar. Yo tenía las llaves del templo. Y yo no sé ustedes cómo se mantienen en su casa, mis amados hermanos, pero yo, al menos yo en mi casa, yo no me mantengo así. Yo me pongo esta ropa para venir a predicar o a algún evento especial, pero de lo contrario, yo no me mantengo así en mi casa. ¿Y ustedes se mantienen así en su casa? Cuando se levantan, ¿cómo? Bueno, el asunto es que uno en su casa a veces tira unos zapatos ya todos viejos, ¿verdad? O unas sandalias todas viejas, pero uno sabe que ahí encaja su pie de maravilla. Yo estaba así en la casa con una playera, creo que, bueno, una camisa, mejor dicho, porque aquí la palabra playera no la usan, ¿verdad? Aquí una playera es como la que tiene la hermana. Las de cuello, pero que son así de manga corta, se le dicen polo. Y las camisas para nosotros son estas, las formales, esas son camisas. Pero bueno, ¿qué les estaba diciendo? Ya me acuerdo. Tenía una camisa y una playera como esa. ¿Se imaginan cómo me quedaría a mí la camisa del hermano? Pues yo tenía una camisa de mi papá. Mi papá es enorme, mis amados hermanos. Y un short, creo que le llaman, ¿verdad? Pantaloneta, le decimos allá, floja. Y unos zapatos blancos tan presentes que los tengo, que hasta los había doblado de la parte de atrás del talón. Y así yo estaba descansando en mi casa. Cuando llegó el pastor y me dice, mira papito, me dice, ¿tenés las llaves de la iglesia? Sí. Vine yo y se las saqué por la ventana nada más, porque teníamos, bueno, era cosa que hay un parqueo y la puerta que da para la calle no daba para la sala, sino había una ventana que se iba por la calle y se la saqué. No, me dice, venite, anda, abrime. Ay, le digo, pero pastor, mire cómo ando. Le digo, venite, me solo abrirme vas. Me fui a abrirle. ¿Y qué creen que hizo el bandido? Él iba a un culto, a una iglesia, porque nuestro culto era en la mañana y él llegó en la tarde a un culto a predicar a una iglesia y me dijo, te vas conmigo, descallado se quedaron. No, pastor, déjeme que me vaya a ir a cambiar. No, te vas conmigo, pero déjeme, no. Y me llevó a la iglesia. Yo a esa iglesia ya había ido cualquier cantidad de veces. Pero se imaginan ustedes, yo andaba sin calcetines y como esos zapatos. Cuando yo entré, me acuerdo que hagamos de cuenta que la puerta era esa, habían sillas de este lado, el púlpito estaba de este lado, entonces estaban las sillas acá de enfrente, pero yo solo entré y a la primera silla que encontré de aquel lado, ahí me fui a sentar, porque como andaba. Y llega una hermana y me dice, bienvenido hermano, Dios lo bendiga, Dios lo trajo a usted con un propósito, Dios va a hacer algo en su vida, por la forma en la que me dio vestido. Me fue a dar la bienvenida y yo me sentía tan humillado. Gracias, le dije. Era solo para probarme, ¿no? Y de ahí me dice, toma, me dice, llévate la llave del carro y me vas a traer un cable que dejé. ¿Qué creen que fui a hacer primero? Me fui a cambiar. Y cuando yo entro al templo, la misma hermana que me fue a dar la bienvenida, cuando entro al templo ya bien cambiado, me dice, Dios lo bendiga hermano William. No me reconoce. ¿Y por qué les estoy contando todo esto? No sé, pero ustedes están bien interesados. No, sí sé. ¿Por qué les estoy contando todo esto? Porque lo que él estaba haciendo era que estaba probando mi humildad. Era que estaba probando mi obediencia.
Estaba probando mi sujeción y aún en esas condiciones me sujeté. Fui obediente y estuve ahí. Me fui, imagínense cómo me fui al culto, hermano. Que la hermana ni me reconoció. Entonces, ¿por qué les digo esto? Lógicamente yo no voy a hacer algo así como ustedes, no tendría yo. Ustedes son humildes, yo no. Pero es que hasta ahí muchas veces llegan las relaciones pastor-ovejas. Hasta ahí llegan. Yo hubiera sido otro, ¿no? Me humilló, eso no se lo perdono. Aprendí la lección y, como dijo Selena, hermano, no me queda más ahora. Amén. Nada más que ser humilde. Y si alguien quiere probar mi humildad, aguantarme. Entonces yo espero, aunque no he empezado, mis amados hermanos, estarme dando a entender. Amén. ¿De qué? De que nuestra relación, pastor-ovejas, su relación, esposo-esposa, padre-hijo, madre-hija, a veces llega hasta donde llegan los linderos. Hasta donde alguien pone un orden. Hasta ahí llega. Mientras que uno esté callado, pueden estar haciendo y deshaciendo, pero si uno está callado, ahí está el amor. Pero si uno se para poner orden, hasta ahí llegó el amor. Brinca. ¿Por qué? Porque al ser humano no le gusta que le pongan límites. No le gusta que le pongan linderos. No le gusta que le pongan vallados. Pero para nosotros es necesario y no sé cómo decirlo, mis amados hermanos, lamentablemente para eso dejó Dios ministros, para que nos ponga orden, para que nos pongan un lindero. Y espero yo, mis amados hermanos, que el día que mi esposa o yo les pongamos un lindero, un límite, pues que no se termine nuestra relación. ¿Por qué? Porque un fin tiene que tener una muralla. Amén. Con un propósito tiene que ser, mis amados hermanos. Vamos a avanzar. Ya avanzamos una. Gloria a Dios. Ahora vean esto, pues. Es que miren, esto es muy interesante, este tema. Y ustedes y yo tenemos que agradecerle al Señor, mis amados hermanos, pero de verdad, con todo nuestro corazón, que el Señor nos haya puesto pastores. No importa, mis amados hermanos, que no estoy diciendo esto, mejor dicho, porque en esta etapa de su vida yo sea su pastor. No estoy diciendo eso por eso, sino tenemos que darle gracias al Señor. No sé cuántos pastores habrán tenido antes de nosotros, por cada uno de ellos, porque con algún fin, con algún plan, con algún propósito el Señor nos los puso. Punto. Amén. Te dice acá, ay Dios mío, yo creo que solo aquí me voy a quedar, hermanos. Tenía la intención de terminar, pero solo la intención. Ensancha, Isaías 54:2, vean esto. Ensancha el lugar de tu tienda, extiende las cortinas de tus moradas, no escatimes, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Amén. ¿Qué nos demuestra eso? Si dicen ensancha el lugar de tu tienda, ¿qué entienden ustedes por eso? De que la tienda tenía un ancho, pero está diciendo ensánchalo, hazla más grande. Dice luego, extiende las cortinas de tus moradas. Amén. ¿Qué quiere decir eso? Que probablemente las cortinas estaban enrolladas. Amén. Tenían un límite. Dice, extiéndelas, alárgalas lo más que se pueda. Amén. No escatimes. O sea, si tienes que invertir, si tienes que gastar, si tienes que trabajar, hasta lo que sea, pues hazlo, no escatimes. Amén. Alarga tus cuerdas. ¿Y qué dice? Y refuerza tus estacas. Entonces, ¿de qué está hablando acá? De que, vamos a decirlo así, esa vida puede ser mi vida, tu vida, la del hermano del par, puede ser tu iglesia, puede ser tu casa, puede ser tu trabajo, puede ser tu alma, como lo tomemos, mis amados hermanos, que tiene un límite. Y como lo hablamos uno de estos días, ¿se recuerdan cuando hablamos del rechazo? El rechazo puede ser un límite que alguien le puso a mi alma. Amén. Entonces dice el Señor, ensancha tu alma. ¿Y qué va a pasar, mis amados? Si ustedes y yo nos quedamos en el límite en donde estamos,
Y, por ejemplo, yo meditaba hoy, ahí trabajando, estaba meditando en el tiempo que tengo de estar acá, en Costa Rica. Cuando estaba allá en Guatemala, les digo, a mí ya no se me había pasado por la cabeza el volver a Costa Rica, a tal punto de que mi esposa me decía, vaya y saque su pasaporte. No, creo que el pasaporte tenía como 8 años de estar vencido y no quería renovar, y no lo quería renovar. Ya se me había, les digo, ya no quería yo regresar acá. Ahora que estoy acá, ya no me quiero ir para allá. Pero ¿por qué le digo esto? Porque yo meditaba y le daba gracias al Señor. ¿Por qué? Porque si estuviera allá, aunque el lugar donde vivíamos era propio, pero estaba muy limitado. Imagínense, mis amados hermanos, hagan cuentas, el terreno, bueno, la casa donde vivíamos era de 6 metros por 8. ¿Sé cuánto es 6 por 8? 48 metros cuadrados. ¿Qué tan grande es para ustedes eso? Como la mitad de esto, para que se hagan una idea. De ese tamaño era la casa donde nosotros vivíamos. Era propio. Los que conocen la casa donde vivimos, no es propio, pero pega un aire tan rico, hermano, que yo cada vez que yo estoy trabajando y siento el aire, ay, gracias. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque era propio, pero estaba limitado. Aquí no es propio, pero nos ensanchamos. ¿Y si yo hubiera decidido quedarme allá? ¿Y si yo me hubiera quedado tan marcado? No, yo a Costa Rica ya no regreso. Me hubiera perdido el privilegio de conocerlos, porque en mi primera etapa a ninguno de ustedes lo conocí. Imagínense, ¿hace cuánto? En el 2012, ¿a quién de ustedes me conoció? Tal vez ustedes ni juntos estaban, ¿verdad? Imagínense, ¿qué nos íbamos a andar conociendo? ¿Qué andaban haciendo en el 2012? ¿Alguien se acuerda? Dele gracias a Dios que no me conoció, le dirían a usted. Ok, entonces imagínense, mis amados, les digo esto, ¿por qué? Porque muchas veces ustedes y yo no queremos hacer esto. Por eso les digo, es ensanchar, es la casa, es el alma, la iglesia, el lugar donde yo trabajo. Sino yo estoy ahí tranquilo con lo que tengo o con lo que me pasó o en el pasado y tranquilo. Y el Señor dice, ensánchate. Amén. Así, tenía límites. El Señor está diciendo, ensánchate. ¿Hay algo más? ¿Hay algo mejor? Amén. Pero, ensánchate. ¿Me voy dando a entender? Bueno, miren, vamos a avanzar, mis amados hermanos. Es que hay miren, solo les voy a enseñar todo lo que tenemos que hablar. Aquí empezaría yo el desarrollo. Y este va a ser el primer lindero. Es el lindero de los padres. Y este lindero lo pone el apóstol. Pero ese lindero, mis amados hermanos, es tan particular que si ustedes y yo nos sometemos, lógicamente aquí, no está el apóstol. Pero sí tenemos instrucción. Algunas de las cosas que ustedes se les predican, él las ha enseñado en los estudios de pastores. Entonces, de alguna forma, bueno, no de alguna forma, sino él es la cobertura de esta iglesia. Amén. Entonces, mis amados hermanos, estos linderos que el ministerio apostólico restaura, nos lleva a estar siempre arriba. Amén. Muchas veces nos sentimos caídos, tristes, deprimidos. Allá en Guatemala había una canción, yo no me acuerdo cómo decía, gracias a Dios porque era canción. El asunto es que demostraba que alguien estaba muy triste, decaído, y por último decía, mejor que se coma un gusanito, algo así decía. ¿Por qué? Porque los linderos, los límites se habían traspasado a tal punto que su alma no estaba estable. Y para eso es el ministerio del apóstol, para llevarnos a un límite mucho mayor, pero para eso yo tengo que empezar por esto, ensancharme. ¿Y saben qué es? Por eso tal vez vieron esa imagen. ¿Y qué será esa imagen que está ahí?
¿Cuál creen ustedes que es el trabajo del anticristo? Lo acabamos de leer en el libro de Isaías, capítulo 54, versículo 2, es una profecía y el Señor está diciendo, ensánchate. Pero el trabajo del anticristo es, mis amados hermanos, impedir que yo me ensanche, romper los límites. Si alguien me puso a mí una norma, una regla, un límite, un lindero, el trabajo del anticristo es que yo mismo lo rompo. Y la Biblia dice que el que aportilla el vallado, la serpiente lo muerde. Entonces el trabajo del anticristo es llevarnos, mis amados hermanos, a vivir, que Dios nos libre, pero lo voy a decir así, en una anarquía. ¿Y qué es una anarquía? Vivir sin ley. Que si hay una ley, pues yo la voy a romper. Eso es lo que mucha gente dice, que las reglas están hechas para romperlas. Pero la verdad, mis amados hermanos, las leyes existen porque existen los considerandos. No sé si les ha pasado alguna oportunidad, mis amados hermanos, en las que el semáforo en rojo tal vez le salvó de aventar a una persona, le salvó la vida, lo salvó de un accidente. ¿Cuántos accidentes, mis amados hermanos, se han impedido por respetar los semáforos? ¿Y qué es un semáforo? Un límite, un lindero. Amén. Ay, Dios mío, ya llevo 36. Miren, pues, lo que está ahí en verde es lo que la Biblia dice, ¿verdad? Ensancha, extiende, no escatimes, alarga y refuerza. Entonces dice, ensancha el lugar de tu tienda. ¿Qué significa ensanchar? Es algo lógico, ¿verdad? Pero yo resalté esta palabra, hacer más ancha o amplia una cosa. Entonces vean con esto, si ustedes y yo, mis amados hermanos, vamos a pensarlo así, yo quiero ensanchar mi alma. Amén. Pregunto, vean el significado de ensanchar. Lo vamos a leer una vez más. Ensanchar significa hacer más ancha o amplia una cosa. Yo quiero ensanchar mi alma. Pregunto, ¿ese es trabajo del pastor? Los que estamos casados, ¿es trabajo de mi esposa? Los que tenemos hijos, ¿es trabajo de mi hijo? Los que tenemos padres, ¿es trabajo de mi padre? ¿Trabajo de quién es entonces? Muy bien, porque claramente lo dice ahí, ensanchar es hacer. Pero ¿quién tiene que hacerlo? Yo. Amén. Yo quiero ensanchar algo, mis amados hermanos. Me contaba el hermano Arno la vez pasada de que él estaba, no sé, algo así le entendí, como una lámina, con otra cosa por acá, y pasó alguien por ahí y no le pudo ni ayudar. Entonces, imagínense si uno se queda con la esperanza de que alguien más lo haga, ¿cuándo se va a hacer? Probablemente nunca. Entonces, mejor lo hago yo. Eso sí, sin amargarse. Yo he conocido gente, mis amados hermanos, que ante un privilegio se amargan. ¿Por qué? Porque solo yo, y solo yo. Gloria a Dios que el Señor nos toma en cuenta, mis amados hermanos. Entonces, en este punto, este es muy vital. Vean este. Ahora voy a leer lo que está en amarillo. No sé si lo logran ver, pero igual se los leo. Es que miren, mis amados hermanos, ¿qué creen ustedes que hubiera pasado? Perdónenme por mis ejemplos, hermano, pero es lo que se me ocurre en el momento, la revelación del momento. ¿Qué creen ustedes que hubiera pasado si en el momento que estuvimos en el vientre de nuestra madre no se ensancha? Haya sido un parto normal o un parto por cesárea. ¿Qué hubiera pasado si no se ensancha? No crecemos. Probablemente, bendito Dios, aquí estamos, ¿verdad? Nos morimos. ¿Por qué? Porque no hubo el ensanchamiento necesario. Ok, ¿por qué les pongo ese ejemplo? Porque si ustedes y yo, escúchenme lo que voy a decir, para poder leer Isaías 5:14, si ustedes y yo no nos ensanchamos, eso no significa, mis amados hermanos, de que porque yo no me ensanche, el enemigo no va a hacer nada. Amén. Escuchen lo que dice Isaías 5:14. Dice, por eso
el sepulcro ensancha su garganta y abre la boca en forma desmesurada para recibir en plena fiesta, escuchen esto, a todos los que se la pasan en parrandas y diversiones destructivas. Entonces miren qué tremendo, mis amados hermanos. Si yo no me ensancho, entonces hay algo que sí lo va a hacer. ¿Y a quiénes va? Dice ahí, el sepulcro ensancha su garganta y abre su boca en forma desmesurada para recibir. ¿A quiénes va a recibir? Vamos a resumirlo así: a la gente que está desordenada. Amén. Les hago una preguntita. La Biblia lo muestra, mis amados hermanos, de que todos ustedes y yo, aunque hayamos nacido en un matrimonio cristiano, entiéndase, mis papás eran cristianos, la Biblia me muestra que de todas formas yo tengo que tener una relación con Dios. Amén. Yo le decía a alguien el día de hoy, miren, el matrimonio definitivamente es de dos, pero la salvación es personal. Entonces, con mucho respeto, si mi cónyuge, mis amados hermanos, no quiere, no me voy a quedar yo a la par de él o a la par de ella, porque él o ella no quieren, porque al final la salvación es personal. Amén. Ok, ¿por qué les digo esto? Porque si nosotros, mis amados hermanos, no tomamos la decisión, como lo dice ahí, de hacer, entiéndase, de crecer espiritualmente hablando, se corre el riesgo de que en algún momento yo me desvíe y que las mismas cosas que me estorbaban cuando estaba en el mundo me estorben ahora que soy cristiana y me quede. Por eso vean lo que termina diciendo ahí: para recibir el sepulcro ensancha su boca y su garganta para recibir a todos los que se la pasan en parrandas y diversiones destructivas. Entonces yo no sé cómo haya sido, mis amados hermanos, su antes de Cristo. Amén. Pero pensemos, solo es una pensada por lo que ahí dice. Pensemos que mi antes de Cristo eran parrandas y diversiones destructivas. Ok. ¿Qué pasaría si ahora que yo ya le abrí mi corazón a Cristo, vuelvo a eso? No me ensanché, pero el sepulcro sí se va a ensanchar para recibir a la persona que actúe así. Entonces mi pregunta es esta: cuando nosotros andábamos ahí haciendo lo que hacíamos antes de Cristo, ¿acaso no fue necesario que nuestra alma, que nuestro entendimiento se ensanchara, valga la redundancia, para entender de que no me convenía hacer lo que hacía? ¿Verdad que sí? Entonces ahora yo ya entendí, ¿no?, de que, por ejemplo, por lo que dice acá, andar en parrandas o en diversiones destructivas me puede quitar la vida. Entonces yo ya lo entendí, pero ¿por qué lo logré entender? Porque me ensanché. Pero ¿y si yo no me ensancho? Voy a seguir viviendo una vida desordenada pensando que estoy bien. Con todo respeto, pero pregúntenle ustedes a aquella gente que todavía vive en parrandas y en diversiones destructivas, pregúntenle si son felices. Muchos de ellos van a decir que son felices. ¿Por qué? Porque su alma no se ha ensanchado, porque no han recibido a Cristo, porque en el estilo de vida que ellos llevan, para ellos es el mejor estilo de vida. Pero para nosotros que ya ensanchamos el alma, ¿qué tipo de vida es esa? Es una vida, mis amados hermanos, que con el paso del tiempo cobra la misma vida. Es una vida de con el paso del tiempo causa tristeza, causa amargura, causa dolor, causa recuerdo, causa muchas cosas, hasta amargura en los hijos. ¿Por qué? Porque tal vez en una noche de copas ella quedó embarazada. Amén. ¿Me voy dando a entender? Entonces, mis amados hermanos, lo que ustedes y yo necesitamos para que ciertas cosas no nos lastimen es ensancharnos, crecer, dar una talla, entender, mis amados hermanos, que si ustedes y yo estamos dentro de la voluntad del Señor, nada de lo que ha pasado en mi vida ha pasado porque sí, ha pasado por gusto. Y aunque ustedes y yo pudiéramos pensar, esto me pasó, pero al final es mi culpa, está bien. Pero la Biblia dice en el libro de Romanos que Él hace, dice la versión aramea, que todas las cosas nos ayuden a bien a los que le amamos y hemos sido llamados conforme a su propósito.
Entonces, ¿qué es lo que tú y yo necesitamos, mis amados hermanos? ¿Para qué? Aún lo malo que yo pudiera pensar que es malo, que me pasó, me ayude para bien, amarlo. Amén. Amarlo a Él. Sigue diciendo, la cita de Isaías 54:2 dice: extiende las cortinas de tus moradas. Amén. Una cosa, mis amados hermanos, es el lugar de la tienda. Amén. Pero otra cosa es la cortina de mi morada. Recuérdense que en aquel entonces el mismo tabernáculo, mis amados hermanos, estaba sitiado, ¿verdad?, por muchas cortinas, pero estaba el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Amén. Entonces dice acá: extiende las cortinas de tus moradas. Una vez más, ¿qué significa la palabra extender? Una vez más, hacer. Tal vez está más pequeño, pero se lo leo. Hacer que una cosa ocupe más espacio del que ocupa, abriéndola, desdoblándola o desenrollándola. Miren qué tremendo eso, mis amados hermanos. ¿Qué es lo que ustedes y yo tenemos que hacer? Extenderlo. Vean qué es lo que dice el apóstol Pablo. Ahí resumí la cita. ¿Por qué? Porque no cabía en el cuadrito, ¿verdad? Pero básicamente lo que dice ahí en Filipenses capítulo 3, versículo 13, él dice ahí: no hermanos, no crean que yo ya lo he alcanzado todo. Antes bien, escuchen qué tremendo, lo mismo, extenderse significa hacer. Y el apóstol Pablo, cuando habla de extenderse, dice: una cosa hago. Él dice, repito, no es, hermanos, que yo crea que yo ya lo he alcanzado todo. Eso es lo que está antes, ¿verdad? Él dice: pero una cosa hago. ¿Y qué es lo que él hace? Primero, olvido lo que quedó atrás. Yo les hago una pregunta, mis amados hermanos. ¿Qué tan doloroso ha sido su pasado? ¿Qué tan orgullosos están de su pasado? Alguien me puede: yo sí, Dios, orgulloso, soy de Zacapa. La verdad que yo creo, mis amados hermanos, que la mayoría de nosotros, si no es que todos, hemos tenido un pasado doloroso. Y creo que yo, por ejemplo, yo no me siento muy orgulloso de mi pasado. Quizá de lo único que me siento orgulloso de mi pasado es de haber conocido a Cristo, porque me cambió la vida. Y gracias a eso, pues conocí a mi esposa y tengo a mis hijos. Si no hubiera sido así, yo creo que probablemente me hubiera muerto hace mucho. ¿Por qué? Porque el Señor de la misma muerte lo ha salvado a uno. Y vaya si no, si andábamos en delitos y pecados. Amén. Entonces, ¿por qué le digo eso? Porque yo creo que nuestro pasado ha sido muy doloroso. Y también no creo que estemos muy orgullosos de todo lo malo que hicimos en el pasado. Entonces, ¿qué dice el apóstol Pablo? No lo digo yo. Lo primero que yo hago es que empiezo a olvidar. Dice acá: hago olvidando lo que queda atrás. ¿Ya pasó? ¿Y qué puedo hacer? La Biblia dice: por más que tú y yo nos afanemos, ¿quién ha logrado alargarle 1 hora a su día para que les alcance el día? ¿Lo han logrado? Si lo han logrado, denme la receta. A mí me gustaría ser un poquito más alto, pero dice la Biblia: por más que te afanes, puedes subirle 1 palmo a tu estatura. Tacones, dice. Vi ahí en un outlet unas plantillas, me las voy a conseguir mañana. ¿Cuánto podré subir? 10 centímetros, ya está. Pero imagínense, si me las quito, voy a parar como Naamán. Que Naamán, dice la Biblia, que era el general de los ejércitos de Asiria, un hombre muy poderoso. A causa de él, el ejército de Asiria había conquistado mucha tierra. El rey se sentía orgulloso de él. Y la Biblia lo describe como un hombre muy ejemplar. Y cualquiera pudiera decir: a mí me gustaría tener la preeminencia que tenía Naamán. Y luego pone un gran pero. Pero era leproso. ¿Se imaginan ustedes y yo, mis amados hermanos, las grandes victorias en la calle y cuando llegamos a la casa? Pero
en su casa, triste, deprimido, amargado. ¿Qué más? Enojado. Mala planta, decíamos en Guatemala. ¿De qué le sirvió a Naamán todo eso? No lluvia, ¿no? ¿De qué le servía? De nada. ¿Por qué? Porque en la intimidad es donde se manifiesta en realidad quiénes somos. Entonces yo les digo esto, mis amados hermanos, porque lo que ustedes y yo tenemos que hacer es olvidar lo que queda atrás. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? Y extendiéndome a lo que está delante. Versículo 14, prosigo hacia la meta. ¿Y cuál es la meta que tú y yo tenemos en común? ¿Sí o no? ¿Anhelan ustedes ser arrebatados? Y si es que no nos toca partir antes, es una meta en común. Pero si yo vivo aferrado al pasado, mis amados hermanos, se corre el riesgo de que no me extienda. Y es aquí en donde, miren, es que esto es espiritual, por eso les coloqué ahí, lo vamos a ver lógicamente, no hoy. El trabajo del anticristo es impedir que ustedes y yo nos extendamos. El trabajo del anticristo, mis amados hermanos, es destruir los linderos. El trabajo del anticristo es hacer que ustedes y yo sigamos viviendo en el pasado. Y yo no sé si lo acabamos de decir, si mi pasado fue doloroso, porque quiero vivir ahí. Porque quiero traer ese pasado a mi presente. La vez pasada mi esposa predicó un tema que cuando ella dio su título, les digo, yo no se lo entendí. Pero cuando ella lo explicó, lo entendí. Ella decía más o menos algo así, me acuerdo, reconquistando mi futuro. Algo así me acuerdo que era. ¿Así era o no? ¿Cómo era? Era conquistando nuestro pasado. Ya me acuerdo. Pero tenía que ver con el futuro también, ¿o no? ¿Cómo era entonces? Era conquistando nuestro pasado para nuestro futuro. Algo así. Entonces cuando ella lo explicó, yo no se lo entendí. Pero cuando lo predicó, entendí de qué. De que si ustedes y yo, mis amados hermanos, vivimos aferrados al pasado, tendremos el mismo futuro del pasado. Amén. Por eso vuelvo a la carga. Ustedes y yo concordamos, no nos sentimos muy orgullosos del pasado. Quizá fue doloroso, quizá fue triste, pero la Biblia dice acá, o quizá fue glorioso. ¿Pero qué dice la Biblia? Que lo tengo que olvidar. La Biblia, mis amados hermanos, nos muestra y dice así que la gloria postrera será mayor que la primera, será mayor que la pasada. Entonces por eso yo digo, hoy trabajando y meditaba yo y le daba gracias al Señor. ¿Por qué? Porque les digo, mis amados hermanos, lo estoy viviendo. Yo les aseguro, se los aseguro, que si ustedes hubieran visto, conocido lo que mi esposa y yo teníamos en Guatemala, no me he hecho flores, ni me lleno de orgullo, ni nada, porque yo estoy más contento acá. Pero estoy seguro que mucha gente no se mueve. Si lo teníamos todo. Bendito Dios, nos venimos para acá y bendito Dios, no recuerdo un solo día que haya aguantado hambre. No lo recuerdo, siempre el Señor nos puso alimento. Amén. Penas sí pasamos, pero no hambre. Amén. Y ahora que están ustedes acá, yo me siento el hombre más feliz. ¿Por qué? Porque esto es lo que amamos, mis amados. Pero para poder estar acá, me tuve que olvidar de lo de allá. Tengo que saber que estoy acá. ¿De qué me sirve estar acá y con el corazón allá? Dividido. Y escrito está, una casa dividida no permanece. No puede prevalecer. Me voy dando a entender, mis amados hermanos. Miren, yo miro aquí que como solo miro una bolita así, creo que son 34 o tal vez son 54. No lo sé. Pero me voy dando a entender, pues, hay una meta que ustedes y yo tenemos en común. Miren, pues, la Biblia muestra, creo que es 2 de Samuel capítulo 12, creo que ahí pasó algo muy doloroso. Que al rey David se le murió su hijo.
Y dice que el rey David pasó ayunando entre 7 u 8 días. Se echó ceniza y llore y llore y llore y llore. Pero de repente dice que él empezó a escuchar las murmuraciones ahí de sus siervos. Y dice que él entendió de que el niño había muerto. Y los siervos dice que no se animaban a decirle que el niño había muerto. ¿Por qué? Porque ellos hablaban entre sí. Si cuando el niño estaba enfermo, él cómo se puso, ¿cómo se va a poner ahora si le decimos que el niño se murió? Entonces dice que el rey David escuchó las murmuraciones y entendió que el niño había muerto. Y se levanta y les dice, les pregunta, ¿ha muerto el niño? Y los otros todos asustados. Sí, amor, ya se murió. Y dice que el rey David se levantó del lecho donde estaba, se fue a lavar la cara y se bañó y pidió comida. Y todos sorprendidos. Yo me imagino que han de haber dicho, este se volvió loco. Y le preguntan que qué pasó, por qué esa actitud. Y el rey le responde, porque he entendido que él, el niño, él ya no va a volver a mí, pero yo sí voy a él. Entonces, ¿por qué se levantó? Porque tenía la esperanza de que lo iba a volver a ver. Pero para volver a verlo, tenía que estar alineado a la voluntad del Señor, olvidando lo que quedó atrás y prosiguiendo hacia la meta. ¿Por qué? Porque el niño, el hijo que falleció, ya estaba con Cristo. ¿Y qué le tocaba al rey David? Ir con Cristo, si lo quería volver a ver. Entonces él se entendió, bueno, ¿qué hago yo aquí llorando? El niño ya no va a regresar a mí, ya no va a regresar. Pero yo sí puedo ir a él. Pero para poder ir a él, tenía que levantarse donde estaba. Tenía que seguir caminando. Ya había llorado, se lavó la cara, pidió alimento y sabía que, mientras que tuviera vida, tenía que dedicar su vida al servicio del Señor. Y de esa forma volvería a ver lo que él más amaba. Ok, ¿por qué les pongo ese ejemplo, mis amados hermanos? Porque yo considero que no hay cosa más dolorosa que esa, que perder un familiar. ¿Sí o no? Pero también entiendo de que hay cosas más gloriosas. Y es que un día lo volveremos a ver. ¿Pero qué tengo que hacer? Olvidar lo que queda atrás. Todos nosotros, mis amados hermanos, o bueno, la mayoría de gente cuando alguien muere dicen, pobrecito. ¿Pero será cierto? Pobrecitos, mis amados hermanos, nosotros que aún seguimos en esta vida. Por eso la misma Biblia dice que es mejor, imagínense, ¿quién lo va a entender así? Es mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. ¿Por qué? Porque imagínense, mis amados hermanos, si ustedes y yo hubiéramos sabido todo lo que íbamos a pasar, si yo hubiera sabido que aquella hermana no me iba a reconocer, quizá hubiera preferido mejor no nacer. ¿Pero por qué es mejor el día de la muerte? Porque ya uno sabe en dónde está. Pero el día del nacimiento, uno no sabe qué va a ser de esa persona que está naciendo. ¿A cómo está el mundo el día de hoy, mis amados hermanos? ¿Qué va a ser de nuestros hijos si no tienen a Cristo? Miren, uno de estos días yo me quedé con la boca abierta porque a Onay me dice, fuimos al play y yo me imaginé que algún juego o algo. ¿Y qué fuiste a jugar? ¿Y saben qué me dijo? Es que ahí nos ponemos a jugar de la Llorona. ¿Y eso qué es? Es que las niñas se ponen así y luego lo salen corriendo a uno. ¿En dónde he visto? Bueno, yo no lo he visto en algunas imágenes, pero ¿en dónde he visto yo mujeres así? Solo en películas de miedo. Y eso es lo que se ponen a jugar los niños, ¿eh? Podemos pensar, eso todavía pasa, es algo sano, entre comillas, ¿va? Pero y que ya les estén hablando de la ideología de género. En Canadá, por ejemplo, hay ahorita
pasó una película, por eso tengan mucho cuidado con qué les permiten ver o qué van a ver ustedes también, en donde aparecieron unos niños que se convertían en gato. Y esa película vendió tanto que se convirtió en doctrina, en estilo de vida. Y ahora, si los niños del colegio, de la escuela, ellos quieren hacer sus necesidades en una cosita de arena, porque se creen gatos, en la calle y en los colegios, ahí las tienen. ¿Por qué? Porque el niño es un gato. No sé quién tendrá la cabeza más vacía, y los padres a los niños. ¿Pero por qué pasa esto? Por la doctrina. Entonces, ¿por qué les estoy diciendo todo esto? Porque es mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. ¿Qué va a hacer de esos niños gato? ¿Qué va a hacer de ellos el día de mañana? Solo Dios sabe, ¿verdad? Por eso, mis amados hermanos, ahorita ya vi uno ahí, quiere decir que ya lleva 1 hora. Tenemos que consagrarnos al Señor. Entreguémonos a Él, rindámonos a Él. Él se va a encargar de nosotros, mis amados hermanos. No podemos depositarnos en mejores manos. No hay mejores manos. El escrito está, Él es el alfarero. Entonces prosigamos hacia adelante, extendámonos hacia lo que está adelante. Y se los aseguro, mis amados hermanos, vienen tiempos mejores. Vienen tiempos mejores. La Biblia dice de que cada lágrima que tú y yo derramamos, sea por lo que sea, Él la va a enjugar. Él la va a enjugar. Amén. Más de algún beneficio vamos a recibir de aquellas lágrimas que derramamos, pero a sus pies. Nunca se nos ocurra atribuirle despropósitos a Dios. Hoy decía la profecía, ¿por qué a mí? Yo les podía preguntar, ¿y por qué no a mí? Si ustedes y yo, miren, con esto voy a terminar. Lamentablemente nos pasan muchas cosas tristes y dolorosas. Ustedes y yo podemos pensar, ¿por qué a mí? ¿Saben por qué a mí? ¿Por qué a ti? Porque si les hubiera pasado a otros, no lo aguantan. Se hubieran quitado la vida. Mas sin embargo, tú y yo tenemos la capacidad de poder ser testimonio para otros que probablemente no lo soportan. Y entonces un día se dirá, si él pudo, si ella pudo, yo también. ¿Saben por qué soy pastor yo? Porque cuando yo llegué a la iglesia y tomé las cosas de Dios en serio, porque antes era cristiano pero a medias, me aparté 5 años. Cuando regresé y tomé las cosas de Dios en serio, un día me enteré de la edad que tenía mi pastor, el que era mi pastor. Y me dijeron, ¿sabes cuántos años tiene el pastor? No, unos 30. No, tiene 20 años. ¿Y cuántos años creen ustedes que tenía yo? 20 años. Pues cuando me dijeron a mí que él tenía 20 años, entonces dije yo dentro de mí, si él puede, yo también puedo. Y a los 23 años me nombraron pastor. Lo logré. Entonces, por eso que nos pasan muchas cosas a nosotros, mis amados, ¿no? Porque vamos a ser testimonio y un ejemplo para mucha gente que van a seguir tal vez no el testimonio de Cristo, pero sí el mío. Y si yo sigo a Cristo, inconscientemente van a estar siguiendo a Cristo. Por eso termino, mis amados hermanos, ensánchate, extiéndete, no escatimes esfuerzos, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Y si el Señor nos lo permite, algún día vamos a hablar del lindero de los apóstoles. Cómo los apóstoles restauran el lindero que los padres nos pusieron. Amén. Me di a entender, mis amados hermanos. Amén y amén. Entonces no nos peleemos con el Señor porque Él nos ponga límites. Si Él te limitó en algo, mi amado hermano, es porque así es. Algo mejor viene, algo mejor Él te va a dar, pero hay que aceptarlo. Escrito está, y con eso termino, no se haga mi voluntad, Señor, sino que se haga la tuya. Amén. Y la voluntad del Señor no muchas veces es agradable para nosotros, pero es necesaria. Amén, amén y amén. Démosle un fuerte
Aplauso al Señor, una fuerte ofrenda de palmas a nuestro buen Dios, mis amados hermanos, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, cabrito de júbilo hay. Bendito Dios.